¿Hasta dónde deben llegar nuestros límites, nuestros intereses como protagonistas, como actores principales de la industria del podcasting o del podcaster, como hablamos en episodios anteriores en referencia a Sune? Bueno, eso es algo que me planteo hoy, que me estuve planteando estos días y que tengo ganas también de plantear con ustedes. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Yo soy Ajeno al Tiempo, les doy la bienvenida a Todo por un Daily, la versión express de Todo por un Podcast. Hoy estuve pensando, la semana pasada hablamos bastante sobre la industria, sobre la muerte del audio, ¿no? Y llegamos a la conclusión de que el audio nunca iba a morir. Y me quedé pensando en algo que después me reforzaron Emilcar y Sune en un podcast que grabaron con mucha tos, los dos muy resfriados, en el que les agradezco por haberme hecho una mención. Fue puntualmente en Sujétame el Micro, el podcast, el metapodcasting de Emilcar, que soy súper fan. Y que, bueno, la verdad que me llevé una menuda sorpresa cuando mencionaron esta serie de podcast llamada muy marketineramente la industria del audio para atraer clics, que se ve que dio resultado, ¿no? Así que tendré que inventarme algo más para la próxima. Pero fundamentalmente ellos en ese podcast que te voy a dejar enlazado en los comentarios hablaban sobre el tema Spotify, ¿no? Que Spotify, lo quieras o lo odies, cada vez está brindando herramientas más accesibles para que a las que cualquier persona con poco conocimiento puede acceder con su podcast o para lanzar un podcast. Es decir, si vos, imagino que nadie que está escuchando esto es un completo newbie, ¿no? O ignorante total. Ignorante, qué palabra fea. Era otra la palabra que quería. Analfabeto del podcasting. Bueno, elegí otra palabra peor. La verdad que voy mal con los sinónimos hoy. Y pensar que una vez me había comprado un diario de sinónimos solo para cuando escribía narrativa. Pero quedó en Argentina el diario de sinónimos. Bueno, te decía, ¿no? Yo soy muy fan del hosting de Spotify. No sé si está bien que lo diga, ¿no? Porque trabajo en Mumbler, divulgo la palabra de Mumbler, pero la verdad que publicar un podcast en Spotify es muy, muy sencillo. Es más sencillo publicar un podcast en Spotify que acceder a Spotify for Podcaster. Yo cada vez que accedo tengo la cuenta cerrada, tengo que ir, me da contraseña incorrecta, no sé, la verdad que tengo un drama tremendo que en algún momento me va a causar algún problema porque voy a perder el acceso y es algo que tengo que solucionar. Lo que decía, es muy sencillo que si alguien que está escuchando esto no sabe nada, va ahora y entra a Spotify, en 5 minutos puede tener un audio y un podcast publicado. No es tan sencillo en iVoox, no es tan sencillo en Mumbler, digamos. En Mumbler vamos poco a poco simplificando el procedimiento, pero no es tan sencillo. Y Spotify cada vez lo hace más fácil y encima te permite añadir video y bueno, y todas facilidades, ¿no? Esto lleva a que muchas personas, la otra vez lo hablaba también con Seu, acá del podcast que damos para un café en un Galicia Podcast Summit. Bueno, no, lo hablamos después en una videollamada, que ella me decía que sus clientes, que ella se dedica a la producción de podcast, y sus clientes le dicen, yo quiero estar en Spotify, punto. Es lo único que le dicen. Lo único que les interesa a sus clientes, a la gran mayoría de sus clientes, es que quieren estar en Spotify, ¿no? Así como ahora aparece esta gente que dice, bueno, yo quiero tener un podcast. Bueno, genial, ¿con qué micrófono vas a...? No, ¿qué micrófono? Yo a mí lo único que me interesa es la imagen, ¿no? El video, la edición, el logo, el branding, el estudio, si van a grabar en un estudio, porque quieren los cortes para Reels y todo eso, ¿no? Y ahí me detuve a pensar un poquitito en nuestra misión. ¿La misión de quién? Dirás vos. Bueno, yo creo que la misión de cualquiera que está involucrado en el proceso de producción de podcast, ya sea tanto de manera amateur e independiente como de manera profesional. Yo, como siempre digo, me gusta jugar en los dos equipos. Yo juego un rato, recién acabo de grabar un podcast sobre la serie Daryl Dixon. Y ahora estoy grabando un podcast sobre podcasting, ¿no? Y más tirando a lo profesional. Y en el de Daryl Dixon hago cualquier desastre. Me divierto mucho. Entonces, ¿cuál es nuestra misión? Yo creo que nuestra misión, más allá de los intereses, es comunicar las cosas de manera clara y ser claros y honestos con nuestros potenciales clientes / audiencia, ¿no? Yo no sé si entre mi audiencia estoy buscando clientes, insisto, todavía no lo tengo del todo claro. Tengo un cliente que es Mumbler, que no es mi cliente, es mi empleador, y con eso me basta y me sobra. Por el momento no necesito buscar clientes, lo que no quiere decir que el día de mañana no lo salga a buscar o que alguien venga y necesite algún servicio mío y no lo ofrezca también, ¿no? Pero no los estoy pidiendo.
pero tenemos que tener la responsabilidad, tenemos que ser responsables de enseñar el podcasting como debe ser. Y luego que la gente tome la decisión que quiera. Es decir, yo en un momento, cuando comencé en el podcasting, comencé porque era lo más accesible, lo que conocía y a donde publicaban los podcasts la gente que yo escuchaba, en iVoox. Era una opción gratuita que tenía su precio. El precio era que el feed público era solamente 20 episodios. Hay gente de eso que todavía no lo sabe. Es decir, si vos me escuchabas en iVoox, una vez que publicaba el episodio 21, si vos me escuchabas en iVoox, estaban todos los episodios. Pero si me escuchabas en Apple Podcast, solamente había 20 episodios. Cuando logré irme de iVoox, se me multiplicaron, quintuplicaron las reproducciones, por ejemplo con el podcast de Marvel, porque había una banda de gente que no lo escuchaba en iVoox y en las otras plataformas solamente había 20 episodios, a menos que pagara. Eso yo no lo sabía cuando lancé el podcast y tampoco me interesaba porque yo hubiera elegido igual iVoox porque era lo que conocía y lo que me resultó más sencillo en su momento, intentando no aprender demasiado de nada, ¿no? Pero si nosotros tenemos un podcast, como en este caso, o una newsletter, o publicamos en LinkedIn, o en Twitter, o en lo que fuera, creo que nuestra misión es comunicar, informar. No está mal que hablemos de Spotify, no está mal que digamos todas las ventajas que tiene Spotify, pero ese cliente que, por ejemplo, a Seu, te mando un saludo si estás escuchando esto, me venís vos como ejemplo a la cabeza porque lo hablamos hace poco, pero podría ser cualquier otra persona. Si tu cliente te dice, mira, yo quiero que mi podcast esté en Spotify y nada más, yo tengo que explicarle y tengo que hacerle dibujitos y agarrar una servilleta y explicarle por qué su podcast tiene que estar en todas las plataformas y darle las opciones, darle la opción de iVoox, darle la opción de Mumbler, darle la opción de Spotify, ¿por qué no? ¿Verdad? Porque tiene que conocer las opciones, tiene que saber, porque el día de mañana, si ese cliente, ese podcast, esa persona, o sea, yo cuando quise salir de iVoox con mis podcasts que había publicado de manera gratuita, tuve que pagarle a iVoox para que me deje liberar el feed completo, porque el feed público era solamente de 20 episodios y yo tenía más de 100 publicados en podcast cinematográfico de Marvel. Entonces, para sacar podcast cinematográfico de Marvel, tuve que pagarle a iVoox, tuve que apuntarme a iVoox, hacer el proceso de migrar el podcast y recién entonces el podcast lo pude sacar completo de allí. Si no, solamente podía llevarme 20 episodios. Tal vez lo podría haber hecho hablando con iVoox de otra manera, ¿no? Por supuesto, pero después todo tiene su consecuencia. Lo mismo el día que te quieras ir de Spotify, si no hiciste bien las configuraciones de feed, podés perder las reproducciones, ¿no? Meterte en jaleos muy, muy importantes y en cuestiones técnicas que no todos manejamos. Yo, por ejemplo, técnicamente no manejo mucho las cosas, a veces escuchando Sujétame el micro, que Milcar te cuenta cosas súper técnicas, yo hay cosas técnicas que no las manejo y que la verdad no tengo intenciones de aprender. Y el día que necesite algún asesoramiento técnico a ese sentido, sé a quién preguntarle. Tengo gente a la que le voy a preguntar y en definitiva si hay que pagar, lo mismo que si acá se me rompe un caño y tengo que el caño el coso del inodoro empieza a perder, tengo que llamar a alguien para que venga y lo arregle, porque yo no sé hacerlo y no tengo intenciones de hacerlo. Entonces hay cosas que me interesan, hay cosas que no, hay cosas que sé, hay cosas que no, pero creo que nuestro trabajo, por ejemplo, si el cliente viene y me dice, a mí me interesa que mi podcast esté en Spotify solamente, y lo único que quiero, sí o sí quiero que esté en Spotify, mi trabajo es decirle, ok, vos sí o sí querés que esté en Spotify, pero háblame de tu proyecto a largo plazo, a mediano plazo. Entonces darle las opciones. No, mira, en iVoox tenés esta opción. En Spotify, que es muy buena, tenés esta otra. En Mumbler tenés esta otra. Más allá de nuestro interés, más allá de nuestro gusto, más allá de nuestra preferencia, más allá de nuestro favoritismo, es importante, y no solo con las plataformas, en general estoy diciendo, el video podcast, el audio, la edición, ¿no? ¿Qué tipo de edición? ¿Qué tipo, incluso siendo video podcast, remoto, presencial? Tenemos que ayudar a las personas a que tomen decisiones con información. Cuanto más informado sea el podcaster, mejores decisiones va a tomar y más posibilidades también va a tener de que su podcast sea sostenible y perdure en el tiempo. La verdad que a mí me da mucha pena que las plataformas de podcasting, sea cual sea, sean un cementerio de buenas ideas, ¿no? Me da mucha pena saber que, no sé, más de la mitad de los podcasts publicados en iVoox están muertos. Y en el resto de las plataformas también. Me da mucha pena saber que la gran mayoría de los podcasts no llegan a los 10 episodios. Se pueden hacer planificaciones para hacer 11 episodios
y romper ese promedio, por ejemplo, ¿no? Y yo mismo, en mi haber, tengo varios podcasts que han muerto y que están ahí abandonados, que forman parte de este cementerio de podcasting. Pero bueno, fue parte de mi proceso de aprendizaje. Y ahora que lo tengo incorporado, creo que todo eso que nosotros sabemos, lo tenemos que comunicar con claridad, con honestidad, más allá de los requerimientos del cliente. ¿Querés video podcast? Ok. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cuánto lo vas a hacer? ¿Cuánto vas a poder mantener este ritmo? Y lo mismo con el audio. Spotify, Evox, Mumbler. Obviamente, a mí me conviene que se registre la gente en Mumbler, que se creen nuevas cuentas en Mumbler, y porque si Mumbler crece, crezco yo profesionalmente, gano más dinero, me beneficio completamente, ¿no? Pero sí, es cierto. Hoy trabajo para Mumbler. Mumbler no es mi proyecto porque no lo fundé, pero lo siento propio desde el día que Paul y Corti lo crearon. Pero además, trabajo para el podcasting. Me paga Mumbler, pero trabajo para el podcasting, ¿no? Comunico para el podcasting, comunico para que la gente grabe podcast, comunico para que la gente pueda compartir, pueda aprender de las cosas que yo aprendí, ¿no? Transmitir mis aprendizajes y aplicarlos en sus propios contenidos, porque hacerlo ayuda a que todos, o sea, a mí, guardármelo y aplicar lo que yo aprendo solo en mis contenidos, me puede servir, pero al podcasting le aporta que yo comparta lo que sé. Entonces tenemos que intentar compartir nuestras opiniones de la manera menos sesgada posible, más allá de nuestros intereses y más allá de nuestras preferencias. O sea, yo puedo decirte, y me habrás escuchado decirte muchísimas cosas de Evox no tan agradables, pero no obstante no puedo dejar de destacar que es una empresa española, que fue pionera, que apostó por el audio cuando nadie lo hacía. Después nos ponemos a discutir en detalles, pero eso es inexpugnable a Evox, a Solera y muchas otras cosas, ¿no? Entonces, más allá de nuestras opiniones, los que comunicamos, las personas que comunicamos, tenemos que comunicar de manera clara y ser claros con los costes de cada decisión que tomamos y con las posibles consecuencias que puede tener tomar una decisión o tomar otra.